Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta rueda de prensa telemática de la Consejería de Salud del Principado de Asturias. Comparecen el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, el jefe de Vigilancia Epidemiológica, Ismael Huerta, y el coordinador del Observatorio de la Salud, Mario Margolles, para presentarles el informe epidemiológico de la COVID-19 en nuestra comunidad autónoma. Después de su exposición, se abrirá un turno de preguntas que han formulado esta mañana a través de correo electrónico periodistas de los medios de comunicación asturianos. Buenos días. El objetivo de la rueda de prensa de hoy es presentar el informe epidemiológico realizado por el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública. Es un informe en relación con los casos confirmados de COVID de infección por nuevo coronavirus en Asturias desde el 29 de febrero hasta el 7 de abril. Antes de dar paso a la información precisa de los datos, quisiera contextualizar un poco en la presentación, ¿no? En primer lugar, el agradecimiento y dar el agradecimiento profundo e intenso a todas las personas, trabajadores sanitarios, trabajadores sociosanitarios, trabajadores que están en otros sectores, pero que son fundamentales para el soporte de lo que está ocurriendo ahora mismo en Asturias. Agradecimiento también a todas las personas que desde el ámbito de la ciudadanía están realizando una labor encomiable, con gran responsabilidad, en esta situación excepcional y compleja en la que nos encontramos en Asturias. Parte de la información que vamos a presentar hoy, parte de la información contenida que tenemos en Asturias y los datos que presentamos, están relacionados con ese trabajo que están haciendo todas esas personas y la responsabilidad que está realizando la ciudadanía en nuestra comunidad asturiana. También quisiéramos dedicar un especial apoyo a todas aquellas personas que por determinadas circunstancias individuales, familiares o sociales están pasando por una situación compleja y difícil y apoyarles en la medida en que nuestro trabajo pueda colaborar y mejorar su situación. El informe es un informe de vigilancia epidemiológica donde se presentan datos epidemiológicos. En este sentido, también quisiera dedicar unas breves palabras al agradecimiento a las personas que han trabajado de forma intensa en este documento. De forma muy especial a las dos personas que me acompañan hoy, a Ismael Huerta, jefe del Servicio de Vigilancia Epidemiológica, y a Mario Margolles, responsable del Observatorio de Salud, pero también a todas las personas que están detrás y que han sido las que gracias a ellas hemos podido tener este documento riguroso y estricto sobre la situación en la que nos encontramos actualmente en Asturias. Han sido muchas personas, no solamente los técnicos que trabajan en salud pública, sino todas las personas que han colaborado en la realización, en la toma de muestras, las personas que han trabajado en los análisis en el laboratorio virológico en el UCA, las personas que han trabajado desde ámbitos de información de primaria, hospital, urgencias, de múltiples servicios. Y muy especialmente el agradecimiento, del que me siento muy orgulloso, tanto como director y como compañero, de las personas del Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública que han trabajado en este documento, ¿no? Reseñan solamente algunas cuestiones muy claras que Ismael y Mario les citarán ahora mismo con más detalle. En primer lugar, decir que desde el primer caso que tuvimos el 29 de febrero hasta ahora hemos logrado un enlentecimiento y descenso de lo que es la situación epidemiológica en Asturias. Cuando tuvimos el primer repunte de lo que es la onda epidémica, que más o menos podemos calcular que fue entre 8 y 9 de marzo, una de las cuestiones claves de las que pensamos que ha sido que se reflejan en el informe han sido las medidas que se tomaron durante esa semana del 9 al 13 de marzo. La noche del 8 de marzo, cuando se declaraba el primer caso en un centro educativo en nuestra región, se decidió una medida que en aquel momento incluso nos parecía excepcional desde el punto de vista de vigilancia epidemiológica, que era con tan solo muy pocos casos, teníamos yo creo que menos de 11 casos en aquel momento, y solamente con un caso se decidió suspender la actividad docente en el centro. En esa semana se tomaron decisiones importantes, como fue la suspensión temporal de actividad docente presencial en centros educativos, en todos los centros educativos posteriormente, en la universidad, suspensión también de actividades en centros sociales, diferente actividad de aislamiento y distanciamiento social que se recogen en el acuerdo de gobierno del 12 de marzo y que culminaron con una resolución de urgencia el viernes, incluso anticipándonos a la medida del Real Decreto del 14 de marzo, una resolución urgente del viernes suspendiendo la actividad en establecimientos públicos, de ocio y culturales, ¿no?
Pensamos que esta actividad proactiva e intensa que se realizó durante esa semana contribuyó a evitar, a disminuir la transmisión comunitaria que apenas hemos tenido en nuestra comunidad autónoma y también a disminuir la incidencia de la enfermedad, ¿no? En datos comparados a nivel nacional, de esos 1.737 casos que presentaremos hoy en la información, la incidencia acumulada en Asturias es de 87,6 casos acumulados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días y los datos a nivel nacional son de 204,69. Tenemos una incidencia, una letalidad de 5,9%, que es inferior a la letalidad que tenemos de un 9,9% en España. Como comentarán mis compañeros, hemos observado un enlentecimiento de la curva, un descenso de la misma, pero no por ello tenemos que bajar la guardia ante la situación en la que nos encontramos actualmente. Desde el primer momento siempre hemos declarado el tema de trabajar con calma, con prudencia, de una forma proactiva y con un trabajo activo. Y estos son los mensajes claves que seguiremos transmitiendo en el momento actual. Algunas cuestiones claves que vamos a ver en este documento y que también hablaremos de ellos en los próximos días es qué medidas de escalamiento, de desconfinamiento tendremos que poner en marcha en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Ya se está trabajando de forma intensa con el Ministerio de Sanidad, ya se está trabajando en grupos locales para esa vuelta y esa salida de cómo podemos generar un espacio de protección y de seguridad. Desde Salud Pública nos preocupa mucho esta fase de desescalada, pero también nos preocupa de forma muy importante, de forma intensa, pensar que hay otros problemas, otros retos importantes de salud que no tenemos que dejar. No quisiera perder el foco de lo que está ocurriendo ahora mismo con la COVID en Asturias, siendo un problema relevante, pero sí que me gustaría apuntar otros retos en los que tenemos que pensar, ya estamos pensando, seguimos pensando, pero tenemos que pensar de forma intensa también durante las próximas semanas en relación con temas de salud. Por desenfocar un poco la situación del COVID, me gustaría mencionar que en un mes cualquiera, como fue el mes de marzo del año pasado, en la serie de datos que vamos a ver hoy, de los 1.737 casos, tenemos en torno a 112 fallecimientos, ¿no?, de COVID en este mes. En el marzo del año pasado han fallecido en Asturias, por otras causas, evidentemente, 1.150 personas. Comento para contextualizar un poco dónde nos encontramos también, ¿no?, y qué otros problemas de salud no tenemos que perder de vista. De los fallecimientos, 304 personas fueron por problemas tumorales, 73 por cáncer de pulmón, 31 por cáncer de colon o 18 por cáncer de mama, por citar algunos ejemplos. De esos fallecimientos del mes de marzo del año pasado, 326 fallecimientos fueron por enfermedades relacionadas con el aparato circulatorio. Algunos ejemplos serían 70 personas por enfermedades cerebrovasculares, 46 por infarto agudo de miocardio y 48 por insuficiencia cardíaca. Menciono esto sin ser muy sistemático, simplemente para pensar que nos encontramos ante un reto de salud, pero no podemos perder de vista otros retos de salud en los que tenemos que seguir trabajando durante las próximas semanas. Termino, doy paso a Ismael y a Mario, solamente mencionando dos cuestiones, una cuestión final, ¿no?, que es insistir en el agradecimiento a todas las personas que mencionaba al principio, trabajadoras, ciudadanía, y también mencionar que algunas cuestiones claves en salud pública, algunas palabras claves que a veces utilizamos en salud pública cuando trabajamos, son más que pertinentes en este momento actual, ¿no? Palabras como el trabajar de forma colaborativa, trabajar de forma generosa y también ese esfuerzo por, de alguna forma, trabajar intersectorialmente. Algo que ha sido muy importante durante todas estas semanas y meses, personas que desde diferentes sectores, incluso con opiniones diversas, hemos logrado trabajar de forma conjunta y unida para tener una situación de contención favorable en términos de incidencia, de progresión de la enfermedad y en términos de mortalidad y letalidad en relación con el COVID en Asturias. Y sin más, Ismael Huerta. Bueno, hola, buenos días. Yo os iba a contar un poquitín cómo se ha desarrollado este estudio. Hay que tener en cuenta que nuestro sistema de información está, aunque vigilamos una serie de cosas, está muy centrado en lo que son los casos confirmados, porque son los casos que tenemos seguridad de que son casos de COVID-19. Entonces, nosotros disponemos de los casos confirmados a partir de los registros de laboratorio de pruebas positivas.
esa información nos llega al Servicio de Vigilancia Epidemiológica y sobre ello vamos completando la información de diferentes fuentes. Por un lado, los hospitales y centros sanitarios nos aportan información sobre los ingresos, estancias en UCI, fallecimientos que ocurren en estos centros. Por otro lado, a partir de la vigilancia de la COVID-19 en residencias también nos llega información, pero luego hay otra parte que tenemos que hacer nosotros, del personal que está, el personal de vigilancia epidemiológica, pero también personal adscrito a vigilancia epidemiológica del resto de la Dirección de Salud Pública, hace una investigación caso a caso. Mucha parte de esta información se obtiene llamando directamente a las personas y preguntándoles cosas. A partir de ahí, pues vimos un poco la necesidad de hacer un estudio un poco más en profundidad con información consolidada, y la información consolidada que hemos podido tener así como más cercana en el tiempo es la de este martes 7. Entonces, esta es una información que incluye todos los casos detectados desde el principio hasta las 12 de la noche del martes 7. A partir de ahí, pues hay más casos que no vamos a comentar en este informe. En total, en todo este periodo tenemos... voy a empezar primero por el tema de las muestras que se han tomado, porque eso es fundamental para saber que si tenemos una amplia representación de todo, de verdad, de todos los casos positivos. Durante ese periodo se han tomado 18.900 muestras, que son muchas muestras, y de estas muestras han salido positivas 1.985, que supone el 10,5%. Lo que sí hemos visto es que al principio de la onda epidémica, que luego os comentaré un poco cómo ha ido evolucionando, el porcentaje de positivos era muy alto, era más alto, llegaba incluso en determinados momentos al 15-20%, pero en los últimos días vemos cómo está bajando esa proporción de positivos, y en los últimos días está en torno a un 6%. De esas muestras hemos obtenido 1.737 casos confirmados positivos, descartando las posibles repeticiones de pruebas que se hacen a las personas. No se les hace solo una prueba, a veces, sobre todo a las personas ingresadas, se les hacen más pruebas para ver cómo van evolucionando y a ver si pueden darles el alta. De esos 1.737 casos, tenemos constatados que 679 ingresaron en un hospital, lo que supone básicamente el 39% de los casos. De ellos, 85 casos llegaron a ingresar en la UCI, que es un 12,5% de los ingresos. Tenemos 103 fallecidos hasta el martes 7, que es un 5,9% de letalidad. Y tenemos constancia de 273 personas que se han recuperado, que tienen una curación clínica y una alta epidemiológica que supone el 15% del total de casos. Lo cual nos dice que, bueno, la situación hubo una onda epidémica, pero ahora mismo estamos consiguiendo cada vez más recuperaciones, porque hay que tener en cuenta que las recuperaciones tardan tiempo, tardan al menos 2 semanas y a veces más en conseguirse. De la evolución un poco de la curva, de la famosa curva epidemiológica de los casos, sí que podemos definir que la onda epidémica en Asturias empezó el 8 de marzo y fue más o menos aumentando de manera paulatina, aunque con subidas y bajadas relacionadas sobre todo con la cantidad de muestras que se tomaban y también con determinados brotes que se localizaron en algunos centros sociosanitarios y en algunos otros centros, y podemos más o menos decir que el pico máximo se alcanzó en torno al 28 de marzo. Eso no quiere decir que el 28 de marzo fuera el día que más casos se detectaron, sino que la evolución sí fue ascendente hasta el 28 de marzo, y a partir del 28 de marzo sí que podemos constatar que con pequeñas subidas y bajadas la evolución es descendente hasta ahora. Ese descenso, como os decía, tiene subidas y bajadas, y no, aunque se puede aplicar algunos modelos matemáticos y estadísticos para prever hasta cuándo acabará, en realidad la realidad no es que vaya a acabar pronto, sino que va a ir descendiendo mucho más lentamente.
Un poco de las características de los casos que hemos visto es que hay muy poquitos casos en niños pequeños, solo un 1,5% de los casos ocurren en menores de 10 años y los casos van aumentando con la edad básicamente se concentran en torno a los adultos de 40 a 80 años. Es donde mayor proporción de casos vamos a encontrar. Y hay un pequeño predominio de mujeres en el conjunto de casos confirmados. Pero luego ya cuando nos metemos en los casos, según diferentes situaciones de gravedad, los casos ingresados se concentran un poquito más en gente más mayor, mayores de 60 años. Los casos que han ingresado en la UCI se concentran entre los 60 y los 80 años y los fallecidos se concentran muy claramente a partir de los 80 años. Y en todas estas situaciones un poco más graves, el predominio pasa a ser masculino. Hay más hombres que mujeres ingresados en UCI, especialmente en UCI, y fallecidos. Y bueno, yo creo que esto es un poco el resumen básico del informe y que luego, respondiendo un poco a las preguntas que nos han llegado, pues podremos comentar algún detalle más. Muchas gracias. Bueno, le paso la palabra ahora a Mario, que seguirá comentando para otras partes de este informe. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo simplemente no voy a dar muchos detalles de cifras porque por una parte ya mi compañero lo ha comentado previamente y por otra parte tienen disponible todas estas cifras en la página web del Observatorio de Salud, donde pueden entrar en profundidad con gráficos interactivos, gráficos de mortalidad, gráficos de distribución geográfica, etcétera, ¿no? Si acaso sí me gustaría precisar, porque lo que nosotros hacemos sobre todo es análisis de la información y análisis de los datos. Cuando estamos hablando de una enfermedad infecciosa, hay varias dimensiones que explican por qué suceden la enfermedad, por qué aparecen síntomas en unas personas, por qué unas necesitan un determinado tipo de asistencia u otra, y en algunas por qué fallecen o no fallecen, ¿no? Y estas dimensiones son muy básicas. En primer lugar, es la susceptibilidad. Todos nosotros somos susceptibles a este virus. Al no haber pasado por nuestro territorio en ningún momento, todos somos susceptibles y todos podemos enfermar si en un momento determinado nos exponemos a este virus. Otro factor es la exposición. Evidentemente, aquellas personas que tienen más probabilidad de exponerse a un caso van a tener una mayor probabilidad de enfermar. Es decir, el hacer mucha vida social es una actividad donde uno se expone más probablemente a los casos, etc. Otra circunstancia es la infecciosidad. Una cercanía muy estrecha durante mucho tiempo y muy cercana va a hacer de que uno tenga una mayor probabilidad de que una persona se infecte o no se infecte. Posteriormente tenemos la circunstancia que en unas personas se expresa la enfermedad con mucha clínica, muchos síntomas, muchos signos, y en otros no tanto. Y por último tenemos otra variable que es la virulencia, que es la capacidad que tiene el virus de producirnos daños muy graves, tan graves como la letalidad, por ejemplo, morirnos por esta enfermedad. Entonces, nosotros con todos los casos analizamos esas dimensiones para poder explicar por qué en unas personas sucede de una manera y otras personas sucede de otra manera. Si vamos a las dimensiones básicas, en epidemiología normalmente nosotros siempre intentamos responder a varias preguntas: cómo sucede un fenómeno, en quién sucede ese fenómeno, dónde sucede ese fenómeno y cuándo sucede ese fenómeno. El cuándo ya lo explicó Ismael en relación a la curva epidémica. ¿En quiénes? ¿En quiénes? Ya Ismael habló previamente de que unas personas tienen una mayor posibilidad, una mayor frecuencia de enfermarse. Son las mujeres. Tenemos un 20% más de mujeres que de hombres. De enfermarse. Es decir, de tener una clínica confirmada, con un caso confirmado. Eso puede ser debido a las actividades de cuidados, tanto formales como informales, me estoy refiriendo al ámbito del trabajo o en los domicilios, etcétera. Es decir, las mujeres tienen un 20% más de probabilidad de enfermar con los datos que tenemos en Asturias. Pero su
patología hace de que no sea tan grave como los hombres. Los hombres tienen un 20% más de probabilidad de ingresar en el hospital cuando tienen esta enfermedad. Significa de que las dimensiones son distintas. A pesar de que hay más mujeres infectadas, resulta de que hay un 20% más de hombres que requirieron ingreso hospitalario. La patogenicidad en los hombres es mayor que en las mujeres. Esa patogenicidad, si la llevamos al ámbito de las UCIs, de uso de UCIs, personas que necesitaron, siendo enfermas, una UCI, pues los hombres tienen un 120 veces más probabilidad de ingresar en una UCI que las mujeres. Significa que la enfermedad está siendo más grave en hombres que en mujeres. ¿Cómo se expresa eso también? Con la letalidad. Los hombres tienen un 24% más de probabilidad de morirse por esta enfermedad que las mujeres. Es decir, esa dimensión que es el sexo es muy importante cara a analizar esta enfermedad. Lo podemos explicar de distintas maneras, como yo hice en relación al hábito de cuidados, la posibilidad de que los hombres tengan mayor patología crónica en un momento determinado, consumo de tabaco, consumo de alcohol, etc. Otra dimensión que para nosotros es importante y que ya Ismael sugirió era la edad. La edad. Determinadas edades tienen más susceptibilidad, menos susceptibilidad, es más patógeno en unos que en otros, etc. Tenemos muy pocos niños, como Ismael mencionó. Parece ser que, a pesar de ser susceptibles, en los niños no es tan patogénico como en edades superiores. A pesar de que el mayor número de casos sucede en las edades medias, entre 40 y 60 años, es donde cae casi la totalidad, la gran parte de la totalidad de los casos de COVID-19, vemos que en tasas, es decir, en el riesgo en relación a la población que existe, es muy superior a partir de determinadas edades. En el caso de los hombres aumenta gradualmente con los años, pero en el caso de las mujeres es relativamente estable hasta los 70 años. Hasta los 70 años en las mujeres, pues sus tasas no son tan elevadas como en el caso de los hombres. Eso sí, a partir de los 80 años ya empiezan a ser casi parecidas las incidencias en hombres que en mujeres. Eso indica que bueno, las mujeres, a pesar de tener más casos, los casos se concentran en edades superiores, no como los hombres, que va aumentando paulatinamente. Si lo analizamos en relación a aquellos que necesitan ingreso hospitalario, evidentemente ingresan en hospital más personas que tienen edades superiores, porque hay un correlato de otras enfermedades crónicas que acompañan a esta enfermedad, como puede ser diabetes, puede ser en ocasiones inmunodepresión, enfermedades tumorales, antecedentes de ictus, etcétera. Patologías de que van a ayudar a que esta persona necesite un ingreso hospitalario, una entrada en la UCI o incluso que en determinadas ocasiones acabe siendo letal la enfermedad. Esas dos dimensiones son básicas, sexo y edad, y tienen toda la información en el Observatorio de la Salud. Otra dimensión importante es dónde vive una persona. En este caso podríamos analizar el espacio en relación a los centros sociosanitarios. Hay que decir de que en centros sociosanitarios solo tenemos el 18% de los 19% casi de los casos están en un centro sociosanitario, sea residiendo o trabajando en un centro sociosanitario, solo el 18-19%, y en cambio el resto de los casos están en la población normal, viviendo en su domicilio, en otro sitio. Pero otra cuestión importante es el espacio administrativo, el espacio de uso de servicios sanitarios, etcétera. Nosotros ahí hacemos un análisis por áreas sanitarias, por zonas básicas de salud, una palabra, por centros de salud, o por concejo, donde residen las personas afectadas. Tenemos una mayor concentración de casos en el área central de Asturias, como es normal, es donde vive la población. En número absoluto de casos, la mayor cantidad de casos aparecen en Oviedo, en Gijón, en Avilés, bueno, con este orden, que no es el de la población, pero prácticamente es muy similar, pero si analizamos mediante tasas, es decir, riesgo en relación a dónde reside cada persona que se enfermó, pues aparecen en determinados sitios donde hubo pequeños brotes específicos en relación a acúmulo de casos en determinado tipo de institución, etcétera, ¿no? Cuando analizamos por concejos es exactamente lo mismo. Realmente donde existe un brote, pues va a haber una mayor tasa en relación a los casos, etcétera. Por tanto, podemos analizar por sexo, por edad, por lugar
Es decir, estamos respondiendo qué, quién y dónde. El cuándo ya lo explicó Ismael previamente y nada más, quedó simplemente a disposición de las preguntas que se consideren pertinentes. Muchas gracias por sus intervenciones. Efectivamente, comienza el tiempo de las preguntas de los medios de comunicación. Les recordamos que estas han sido formuladas por periodistas asturianos a través de correo electrónico. Las primeras cuestiones son para el jefe de Vigilancia Epidemiológica, Ismael Huerta. Se refieren a los datos que ha facilitado del informe epidemiológico. En este sentido, La Voz de Asturias y Onda Cero quieren saber si lo peor de la epidemia ya ha pasado, si hay un signo de control de la curva o si es posible un cambio de tendencia en las estadísticas si se incrementan el número de TECs. Claramente hemos visto cómo la curva epidémica ha llegado a un máximo en torno al 28 de marzo y a partir de ahí hay una tendencia descendente. Como también había comentado, esa tendencia descendente no quiere decir que vayamos a acabar pronto, sino que probablemente vaya manteniéndose un cierto nivel de transmisión a nivel bajo durante un tiempo. ¿Qué más me habías preguntado? Sí, que si es un posible, cambio de la tendencia. Sí, un cambio de la tendencia. A ver, recientemente se han incorporado los test rápidos dentro de las posibilidades diagnósticas de la COVID-19. Esto va a suponer, porque estos test rápidos van a detectar algunos casos que con la técnica actual que estamos usando no se podían detectar, y sí que se prevé que en los primeros días sí puede haber un cierto repunte de casos. De todas maneras, eso es lo normal y lo esperable, porque metemos un nuevo test que interpreta la información de otra manera diferente, eso hay que tenerlo claro, y lo veremos al principio, pero luego se estabilizará y iremos viendo cómo se va manteniendo, por lo menos durante las próximas 1 o 2 semanas, una cierta cantidad de transmisión, pero a nivel bajo. Tras casi un mes confinados, sigue habiendo casos, dice Europa Press, que les pregunta cómo se pueden producir esos contagios, qué nivel de positivos es asumible para poder volver a la rutina, a la normalidad. A ver, sí, estamos en una situación de confinamiento, pero la interacción social no es cero. Hay todavía una cierta posibilidad de interacción social. La gente sale a comprar la comida y cosas necesarias. Todavía hasta hace poco hubo una cierta cantidad de personas trabajando. Los contagios se producen en un momento determinado, pero se manifiestan un poco más tarde en el tiempo. Sigue habiendo una cierta interacción en centros sanitarios en los que también puede haber posibilidades de contagio. Sigue habiendo una cierta interacción en otros centros donde conviven personas. Entonces, esperamos que el confinamiento siga teniendo su efecto y que esa capacidad de contagio sea muy baja, pero que sí se puede mantener. Y luego no está definido una cantidad de positivos que se puedan considerar como que a partir de aquí podemos relajar las medidas de confinamiento o no, porque la información que tenemos de la enfermedad es una información en la que no deja de ser parcial. Vemos una parte, a partir de la parte que vemos podemos interpretar lo que no vemos, pero sigue habiendo casos. La Nueva España quiere saber, y ya se ha hablado de ello, cuántos niños han contraído el COVID-19 en Asturias y si ven razonable y viable dejarlos salir a la calle con control durante lo que resta de confinamiento. Como comentaba antes, la proporción de niños, los menores de 10 años es un 0,5%, son 9 casos. Por debajo de 20 años tenemos en total un 1,7%, son poquitos casos, pero eso no quiere decir que estos niños que se infecten no pueden ser también transmisores. Entonces, el hecho de plantearse a relajar el confinamiento en estos niños se podría plantear, es una de las cosas que se está valorando, pero tenemos todos muy claro que es un planteamiento que tiene que hacerse a nivel nacional. No puede hacerse de una manera indiscriminada en un sitio sí y en otro sitio no. Entonces, sí es uno de los temas que se está planteando, que está encima de la mesa, pero todavía nos estamos planteando controlar la situación
en otras partes de España que no está tan controlada como podría estar aquí. Entonces, creemos que tiene que ser una decisión nacional. Con los datos actualizados de los últimos fallecidos, Europa Press pregunta si podría indicar a qué tramos de edad pertenecen y cuántas patologías graves padecían, si padecían patologías graves. Sí, como había comentado, básicamente los fallecidos ocurren a partir de los 80 años. Hay un poquito, algunos fallecidos, unos pocos de fallecidos por debajo de entre 70 y 80, pero poquitos, y es básicamente a partir de los 80 años donde se concentran casi todos. No tenemos información de todos los fallecidos, pero la información que tenemos, más del 80% tienen alguna patología previa. Son personas de mucha edad y al ser personas de mucha edad es lo habitual que tengan enfermedades crónicas que han ido desarrollando a lo largo de su vida. Muchas gracias, Ismael Huerta. El siguiente turno de preguntas es para el coordinador del Observatorio de Salud, Mario Margolles. La Voz de Asturias quiere saber si están siendo los casos confirmados en residentes de centros geriátricos a día de hoy la principal aportación a las estadísticas de nuevos positivos diarios y de mortalidad, y al margen de las residencias, si apenas hay focos de nuevos casos o si tienen detectado alguno. Sí, respecto a la primera pregunta, como ya mencioné antes, solo aproximadamente el 12% del total de casos son residentes de una residencia de personas mayores. También en residencias trabajan personas que a veces son las que contagian a los residentes o viceversa. Contando ambos, pues llegan al 18%, incluso a pesar de que hacemos un análisis prospectivo de trabajadores. Cuando se detecta un solo caso en una residencia con objeto de disminuir el riesgo en aquellas personas que son relativamente más frágiles y vulnerables, como son las personas mayores. La segunda pregunta, ¿cuál era, por favor? Si han detectado nuevos focos de nuevos casos. Sí, la diseminación del virus hace que llegue a los trabajadores. Las residencias llevan cerradas desde hace ya cerca de 20 y tantos días, por tanto es muy difícil que un residente se contagie de otro residente si no es a través de los trabajadores. Por eso hacemos un análisis específico a todos los trabajadores, sean sanos o no, es decir, tengan síntomas o no, en todas las residencias donde ha habido un caso, con objeto de detectarlo y realmente generar un aislamiento. Van apareciendo poquito a poquito, pero ya no con la intensidad que hubo hacia la tercera semana del mes de marzo. La Voz de Trubia se interesa si hay alguna explicación de la especial virulencia del brote en la residencia de Grao. Bueno, la residencia de Grao tiene una circunstancia particular que nosotros intentamos correlacionar con otros focos. Tenemos claramente definido cómo entró el virus en esa residencia y sabemos de que hay otros focos con una virulencia, más que virulencia, con una infecciosidad similar, es decir, el virus que entra en una residencia de Grao tiene determinado tipo de características que se expresaron también en otros brotes específicos, en instituciones o incluso en pequeñas familias dentro de las características de ese virus. Y después está también la propia fragilidad de los residentes que tenían. Realmente eran personas muy mayores, que tenían mucha patología y bueno, por desgracia generó muchísimos casos, prácticamente la totalidad de los residentes, y una serie de daños considerables dentro de esa residencia. Pero también tenemos una parte favorable. Ayer mismo hay 48 sanos recuperados dentro de esa residencia, incluso en personas de 99, 98, 96, 95, etcétera. Es decir, que el virus tiene sus efectos, pero también se sale de eso incluso en una residencia y con edades muy, muy grandes, ¿no? Sobre los casos sospechosos de COVID en aislamiento, el Comercio señala que una de las últimas cifras eran que solo atención primaria atendía a unos 5.000. ¿Cuántos estiman que hay en total, no solo de atención primaria, y que permanecen en aislamiento?
Eso es difícil, una cifra difícil de conocer. Por los datos que nosotros tenemos de los registros de atención primaria, a partir del cambio que hubo a finales del mes de marzo, no todos los casos necesitaban confirmarse. Ante pequeños síntomas se les consideraba como casos probables, se registraban en el OMIAP y de ahí tenemos, OMIAP es el Sistema Informático de Atención Primaria, tenemos cerca de 6.000 casos, en el que incluye también todos los casos confirmados. Con lo cual, si quitamos los 1.700 que ya son confirmados, pues tendríamos alrededor 4.500, cerca de 5.000 casos que serían de carácter leve, a los que no se les hizo la prueba, pero que se está registrando en atención primaria. ¿Y se ha notado esta cifra en los test rápidos que han comenzado a hacerse esta semana? ¿Todavía cuántos fueron positivos de ellos? ¿Tienen algún dato relevante al respecto? Los test rápidos se están haciendo, no los incluimos todavía como casos confirmados. Lo haremos próximamente y sí se está haciendo test en paralelo de PCR y de test rápidos con objeto de contrastar la validación entre unos y otros. Hay que tener en cuenta que los test rápidos no marcan infecciosidad, simplemente marcan respuesta inmunitaria al virus. Es decir, solo ante una respuesta inmunitaria va a dar positivo. Evidentemente, para que se produzca eso, pasan más días desde la infección. Probablemente no den positivo hasta el 10º día de la infección y no son muy útiles con objeto de tener una detección precoz y rápida del virus con objeto de aislar, pero sí para saber si una persona lo pasó y tuvo respuesta inmunitaria. Esa persona que tuvo la respuesta inmunitaria teóricamente ya no sería susceptible para el futuro. Muchas gracias. Las últimas preguntas se dirigen al director general de Salud Pública, a Rafael Cofiño. La agencia EFE, Onda Cero y Europa Press también se interesan sobre los test rápidos que ha enviado el Ministerio de Sanidad. En ese sentido, aluden a las declaraciones de ayer del consejero de Salud, que señalaba que el objetivo es aumentar el número de test para llegar a todas las personas que hayan dado síntomas de tener la enfermedad. Preguntan, ¿hay alguna estimación de cuántos serían necesarios para cumplir ese objetivo? ¿A qué perfiles de población se dirige? Y si tienen algún indicio de cuánto tiempo siguen contagiando las personas que son asintomáticas, aunque estén contagiadas. Sí, bueno, parte de esa contestada en las respuestas de mis compañeros anteriormente. El criterio en Asturias sigue siendo el tema de la utilización de la PCR como una prueba diagnóstica clave, ¿no?, para trabajar con ello, tanto la detección precoz como para hacer algún tipo de estudio específico que se está utilizando. Las pruebas rápidas, al menos las pruebas rápidas que tenemos ahora mismo, se plantean como una utilización como pruebas complementarias al uso de las PCR. Actualmente, en relación con el tema de los criterios de pruebas rápidas, en la guía que tiene editada el Ministerio, se plantean básicamente con utilización en pacientes sintomáticos. El grupo que probablemente más utilización vamos a tener y más, que yo creo que lo explicaban antes, era el grupo de pacientes que tenemos con una sintomatología clínica, con una clínica muy sugerente de ser COVID, pero que han dado una PCR negativa, que son pacientes que están hospitalizados, que denominamos COVID no confirmados, ¿no? En ese grupo de pacientes, la realización de las pruebas rápidas, que es una prueba de anticuerpos, es decir, para marcar inmunidad, sí que nos va a permitir si realmente han tenido contacto con el virus y están inmunes. Este sería un sector. Y otro sector sería el tema de pacientes sintomáticos. Fundamentalmente, un criterio que se está utilizando ahora mismo es su utilidad en residencias o en centros sociosanitarios, teniendo en cuenta que sí que es cierto que las pruebas rápidas normalmente queda un tiempo entre 7 o 10 días para que comiencen a dar positivas, ¿no?, teniendo en cuenta que son test de anticuerpos totales, con los que tenemos ahora mismo en Asturias. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces podemos tener falsos negativos. Por eso, en Asturias es muy importante la combinación que estamos haciendo de utilización de la prueba rápida, pero siempre en el contexto de utilización de PCR. Es decir, si en un paciente sintomático en una residencia dieran pruebas rápidas de anticuerpos, sería caso confirmado, pero si diera negativo, procedemos a la utilización de la PCR, más o menos, ¿no? El mensaje clave es que seguimos insistiendo en PCRs, seguimos intentando, hubo diferentes escenarios de utilización de pruebas. El primer escenario fue cuando se utilizaba con un criterio muy epidemiológico, en aquel momento en que decíamos que cuando alguien tenía síntomas y de qué zonas de riesgo había venido, era un criterio como muy epidemiológico de utilización de la prueba. Posteriormente, una priorización de la utilización de pruebas en pacientes, en personas graves, que es cuando comienza a subir la onda epidémica, y actualmente el planteamiento es la ampliación de la realización de pruebas, como ya se está haciendo desde hace unas semanas.
Hay otra serie de preguntas que no están relacionadas directamente con el estudio epidemiológico que han presentado hoy, pero que los medios también tienen interés. En este sentido, Onda Cero y TPA quieren saber cuándo va a recibir personas el hospital del recinto ferial Luis Adaro. Sí, esa información desde Salud Pública no la podemos dar exactamente porque no es una información que compete al SESPA, pero bueno, sí que podemos aportar. Hay un plan de previsión, que es un documento técnico que ya está publicado desde hace varias semanas y que se puede consultar en la página web, donde lo que se ha trabajado es con el tema de niveles asistenciales. ¿Qué quiere decir esto de los niveles asistenciales? Lo que quiere decir es lograr una mejor atención a cada persona según su situación clínica. Los niveles ahora mismo son personas que hayan desarrollado lo que antes denominaba Mario casos posibles. Son personas diagnosticadas en primaria, no se les ha hecho PCR, pero son casos posibles por la clínica y que tienen pocos síntomas, que tienen una sintomatología leve. En caso que esas personas puedan estar en su domicilio, en un aislamiento domiciliario, el seguimiento se hace desde atención primaria. Este grupo es fundamental porque, como decía Mario, hay un grupo muy grande de personas que están teniendo un seguimiento domiciliario por atención primaria. Y esto es fundamental en cuanto a manejo y comodidad y buen uso clínico de ese nivel 1 que llamamos. El nivel 2 es un nivel que ahora mismo se reserva un alojamiento cedido por la Universidad de Oviedo, gestionado por la Consejería de Derechos y Bienestar Social, que está en Mieres, que serían personas con síntomas leves, que no requerirían cuidados especiales, pero que no pueden estar en aislamiento domiciliario por circunstancias personales, ¿no? Y esto es un recurso que está en Mieres, que son digo de memoria, me parece que son 105 camas. El nivel 3 es el recurso del Credine, que se abrió en Barros, y son personas que ya requieren un tipo de cuidado especial. Está el Credine y hay varias residencias habilitadas para personas mayores y centros sociosanitarios que también trabajan en este nivel 3. Nivel 4 serían centros hospitalarios de cuidados geriátricos, por ejemplo, Monte Naranco, y 5 serían hospitales, una hospitalización en un hospital de agudos y 6 hospitales UCI. El nivel 6 sería la UCI. El nivel 3, el planteamiento de la creación de este recinto es el tema de un nivel 3. Es decir, la lógica es ubicar a cada persona en el nivel correspondiente y no saturar recursos que no sean precisos. Esto es muy importante por lo que veíamos antes, porque va a haber más patología. Es decir, la cuestión es poder ubicar a cada persona en su escenario adecuado y pensar que puede haber más patologías que van a requerir hospitalizaciones en agudos. Es decir, en la medida de lo posible, es cuidar sistema sanitario para poder realizar la mejor atención a cada persona en cada nivel. La utilización de este nivel 3 del recinto ferial se realizará cuando los otros niveles de alguna forma no sea adecuado. Esto es importante, ¿eh? Esto, de hecho, el Ministerio reseñaba ayer todavía en el Consejo Interterritorial. Pensar que tener espacios de seguridad para tener una buena atención es fundamental, ¿no? No quiero poner ejemplos, pero sabemos situaciones que tienen en otras comunidades autónomas, ¿no? Y también pensar que, aunque ahora mismo, como comentaba antes Ismael, hay un descenso, tenemos que tener una máxima protección y seguridad hacia una posibilidad de tener algún repunte o tener algún brote localizado en algún espacio determinado que requiera otros recursos de buena protección, cuidados y atención, ¿no? Entonces, digamos que el circuito está disponible para verlo en la página web y habla un poquito de cómo esta reubicación de personas en su nivel de atención. Estos días los medios de comunicación, y ellos se refieren a Agencia EFE y TPA, hablan del requerimiento que hace el Ministerio a las comunidades autónomas de habilitar espacios para personas con enfermedad, que estén asintomáticos o con una sintomatología leve. ¿Asturias ya tiene esos espacios diseñados? Sí, un poco todo el rollo que solté antes va un poco en esta línea, ¿no? Es decir, ya desde hace muchas semanas, desde casi 4 semanas ya se estableció un grupo de trabajo específicamente para decidir estos espacios, ¿no? Yo creo que, de hecho, la llamada de la universidad cediendo el espacio de Mieres fue automática. Yo diría que la semana incluso del momento que hubo el cierre, el confinamiento, ¿no? Entonces, esa creación de esos espacios ya está hecha, incluso ya hay otro listado de espacios que se han evaluado y valorado, pues hubiera que generar incluso más espacios de ese nivel para sintomáticos. De todas formas, es importante el mensaje que daba antes, la gran mayoría de personas, casos posibles, están en su nivel en atención domiciliaria por atención primaria. Es decir, de hecho, el recurso de Mieres, digo también de memoria, pero creo que su máximo nivel de ocupación ha sido de 12 camas respecto a las 102, 105 que tiene, ¿no? Por eso, importante el tema de reforzar primer nivel, que es atención primaria. Ya para finalizar, el comercio les plantea si contemplan la posibilidad, como
como lo ha hecho nuestra comunidad vecina Castilla y León, de emitir un carnet de inmunidad a quien haya pasado el virus. Y si es así, ¿cómo se gestionaría, se distribuiría, qué permitiría hacer? Bueno, esto es algo que estamos trabajando, reflexionando y estudiando, ¿no? No nos gustaría anticipar nada hasta que no esté más reflexionado. Ya ha empezado a trabajarse un grupo de reflexión y trabajo con diferentes sectores claves aquí en Asturias para un poco pensar sobre esto, ¿no? De forma general, el tema de conocer la situación inmunológica de toda la población es algo sugerente por tenerlo esto, pero tiene pros y tiene contras, ¿no? Tiene el pro de poder tener a todo el mundo identificado serológicamente. Habría que ver el esfuerzo que supone realizar esa acción para hacerlo. La propia evolución que pueda tener el virus, ¿no? Pues comentaban, referentes de microbiología comentaban, ¿no? Pues el esfuerzo igual es demasiado grande y si hay un cambio o una mutación, ese patrón inmunológico a lo mejor igual no puede servir. Es decir, es algo que hay que reflexionar con calma y con esas intervenciones, qué sistema de vigilancia epidemiológica tenemos que organizar y tener disponible a partir de ahora, cómo va a ser la transición del sistema sanitario, cómo va a ser el modelo sociosanitario. Es decir, hay varias cuestiones que ese grupo de trabajo que está puesto en marcha reflexionará sobre ello. Muchas gracias por sus respuestas. Recordamos que el informe epidemiológico de la situación de la COVID-19 en Asturias se puede consultar en la página web del Observatorio de Salud del Principado de Asturias. Concluye esta rueda de prensa telemática de la Consejería de Salud, que ha contado con la inestimable colaboración de la Federación de Personas Sordas del Principado de Asturias. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muy buenas tardes.